hemos iniciado con ese trabajo de Santiago de explicarnos muy brevemente las grandes aportaciones de esta ley en cuanto a qué se contrata, con qué se contrata, cómo se facilita ese trabajo, qué valoramos y a qué obliga. La conclusión principal, por resumir, es que tenemos un marco jurídico estupendo y creo que en eso todos los participantes de la sala 1 han coincidido, pero poco operativo. Santiago nos ha descubierto dos instrumentos que facilita esta ley que son estupendos, pero que por desgracia se aplican poco, como son los contratos reservados y la Asociación para la Innovación. Destacar que a pesar de que se han identificado bastantes, digamos, barreras en cuanto a la operatividad, que ahora las menciono rápidamente, también hemos hablado de buenas prácticas a nivel de comunidad autónoma, a nivel de municipios. Incluso se ha compartido un estudio que se está realizando en cuanto a temas de propiedad intelectual y aprovisionamiento farmacéutico, muy apropiado por el contexto que estamos viviendo, pero sí en general hay una preocupación por digamos, las barreras que hay para poner en práctica esta ley, digamos, venidos por algunos criterios por el contexto anterior y otros por el COVID. Se ha hablado de cómo se ha reducido el diálogo entre empresas y administración. Se ha hablado de que a partir de la crisis del COVID, por desgracia, el precio cada vez tiene más relevancia a la hora de la contratación pública. Se ha incrementado la litigiosidad. Hay una barrera clara en cuanto a la falta de indicadores estandarizados, que eso hace que se dificulte la inclusión de esos criterios ambientales, sociales y éticos en la contratación pública, de ese papel de la acreditación, y eso conlleva obviamente a un riesgo de interpretaciones sesgadas. Entonces, por desgracia, sí que hay una conclusión de que el marco jurídico es estupendo, pero falta, digamos, la puesta en práctica del mismo. Yo creo que hemos abordado como dos grandes ámbitos. Uno, el quién y el cómo de la información no financiera, y en segundo lugar, claves en perspectiva de futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de eso, información no financiera en ese marco. En cuanto al quién y el cómo, se constata la tendencia que existe en estos momentos de ampliar a que cada vez sean más las empresas que estén de alguna forma implicadas en estos procesos de información no financiera, no solamente grandes empresas, sino también la incorporación a pymes y otro tipo de empresas como tendencia. Se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de un modelo común que permita reportar y que permita reportar bien, entrando en el contenido acerca de todo lo que supone una formación no financiera para ese conjunto de empresas. Se criticaba el hecho de que en estos momentos prácticamente es un check, de decir, hay una memoria de información no financiera, pues ya está, pero no se entra al contenido. Bueno, pues he hecho mucho hincapié en la importancia de entrar en el contenido y además de entrar de una forma homogénea que permita comparar y que sea coherente con lo que se pretende, ¿no? En ese sentido, también es cierto que la incorporación de empresas más pequeñas, como pueden ser pymes, obliga a generar modelos más simplificados o modelos más adaptados a la necesidad y la realidad de las pymes, ¿no? Y en ese sentido se planteaba la posibilidad de poder adaptarlo, ¿no? También la necesidad de incorporar en la verificación a expertos que vayan más allá de lo financiero, porque claro, estamos hablando de una memoria de información no financiera y al final los que evalúan son personas con procedencia y un propio organismo de gestión financiera, ¿no? ¿Cómo se garantiza entonces que haya una visión de personal experto que tenga que ver con lo ambiental, o que tenga que ver con lo social, o que tenga que ver con temas de género, o con otro tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, importantísimo interdisciplinariedad, una vez más, ¿no? Para incorporar expertos y expertas más allá de lo financiero a esta verificación. Y también la necesidad de unificar las métricas. Se ha hablado mucho de métricas, como suele ser ya habitual en este tipo de conversaciones, porque bueno, pues es conocida la máxima, ¿no? Que lo que no se mide no se puede mejorar y además hay que medirlo de forma que nos permita avanzar, que nos permita comparar y que sea real en cuanto a contenido. Eso en cuanto al quién y al cómo. Y luego yo creo que ha habido algunas claves en perspectiva de medio y largo plazo. Yo aquí he anotado 6, pero estoy segura que han salido más y que podremos ir recopilándolas después, que son las siguientes. Primero, la fuerza de la cadena de suministros. La fuerza de las grandes potencias a la hora de hacer detractoras y tirar de pymes o tirar del resto de la cadena de suministro, ¿no? Fundamental. Segundo, se pedía a la administración, creo que era Carlos ayer, que decía, es importante que la administración lance señales
que premien la responsabilidad de las empresas y señales dirigidas en unos casos a los consumidores, en otros casos a los inversores, es decir, señales a las diferentes partes del mercado que digan que esto es importante y que hay que premiarlo, ¿no? Estas señales no siempre son evidentes, no siempre son claras, pero es importante que se planteen por ahí, ¿no? Tercero, apuntaba Teresa al final muy rápido porque me ha dado tiempo y me ha parecido muy acertado. Teresa Sánchez Chaparro apuntaba, no podemos evaluar y valorar solamente por partes, tiene que haber también una valoración global del conjunto de la información no financiera. Una cosa son los diferentes apartados que tienen que estar reportados, perfecto, pero luego tiene que haber una valoración global que vaya más allá, ¿no?, de los puntos concretos de cada ítem. En ese sentido, creo que ella era también la que pedía ayuda a las empresas de forma que pudieran aligerar la carga que todo esto puede suponer para que se puedan concentrar en la parte esencial de su trabajo, para que se puedan concentrar en aquello en lo que más van a aportar más valor. Y luego dos claves que yo creo que son transversales a todo lo que el día después trabaja, pero que no por eso hay que dejar de insistir. Primero, la apuesta clara por la transparencia, uno de los temas absolutamente básicos que ha recorrido todo el debate. Y segundo y fundamental, la idea de mejora continua, que Begoña nos recalcaba muchísimo en su intervención y que creo que también es uno de los ejes que recorren el espíritu de lo que estamos trabajando. 4 o 5 ideas muy simples. Una, el carácter estratégico que tienen las cuestiones que hemos analizado esta mañana en términos de posibilidades de transformación, contratación pública e información no financiera. El potencial es enorme. Dos, la convicción de que los marcos legales son marcos legales buenos, siempre mejorables, pero tenemos buenos marcos legales, pero como nos ocurre en otras cuestiones, tenemos dificultad en la implementación de esos marcos legales en términos de cómo funcionan nuestras administraciones públicas y cómo funciona la relación de nuestras administraciones públicas con el sector privado, con las empresas, con el tercer sector y con las inercias de la administración pública o las inercias de otros sectores económicos y sociales frente a los cambios que suponen estas normativas. 3, la excepcionalidad del momento que vivimos, en el escenario de plena emergencia sanitaria y en plena crisis económica y social, en el que las cuestiones del desempleo de muy larga duración, del incremento de las desigualdades, de la emergencia climática y de una cuestión que no aparece pero que es central como reto, que es el envejecimiento de nuestras sociedades, exigen más que nunca esa alianza entre empresas, administraciones, universidades, centros de investigación, tercer sector. Y el reto de movilizar las energías de la sociedad para abordar esas cuestiones. Y ahí tenemos esas dos palancas. Yo creo que ojalá del debate de esta mañana, de las conclusiones, de las preguntas, de los retos que nos hemos planteado, desde el día después seamos capaces de plantear algunas de estas cuestiones claves a los gobiernos, a las administraciones, al propio sector privado.